Señores, uno, buenas noches, aquí con el conteo de siempre, 3, 2, 4, yo creo que eso es lo que hacen en la bolsa, 3, 2, 4, tilín, 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 tilín. Don Germán, buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches a nuestros invitados, a nuestros televidentes. Vea, ya que habla usted de bolsa, me vi esta película, El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que es basada en una historia real. Y aquí nuestros amigos invitados nos van a hablar un poquito de coquito, como a usted le gusta, de cómo funciona eso de la bolsa, porque yo puedo ver las películas que sea y tenemos aquí a nuestros invitados 50.000 veces y nunca he podido entender eso. La recomiendo la película, también está nominada al Oscar, interesante, un tipo que engañó a mucha gente, algo medio parecido a Interbolsa, guardando las proporciones, pero ese tema de las acciones, de la bolsa, de valores, de los millones de dólares que se mueven, es bien fascinante si se hace bien. Don Luis Fernando Mondragón, consultor financiero y catedrático, bienvenido, como siempre nos cogió la noche. Para mí es un placer tenerlo acá con su inmensa colaboración. Hombre, Nacho, al contrario, siempre un placer poder contribuir con un granito de arena en el tema del conocimiento. Y yo peleaba y le decía a mi asistente, no, yo necesito la academia, y por eso traemos al doctor Ramón Javier Mesa, decano de Ciencias Económicas. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Para que no me vayan a regañar. Porque no... Economía, no, señor. Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Buenas noches, Nacho, Germán, Luis. Gracias por la invitación. Voy a arrancar por aquí porque usted conversa muy bueno y enseguida yo sé que se inspira. Sáquenos de una duda a Germán y a mí, don Ramón. ¿Sirvió o logró desatrasar un poquitico el incremento del salario mínimo a los colombianos? Está pues ya va para 2 mesecitos los colombianos que se ganan el salario mínimo. ¿Cómo lo podemos ver en la actualidad? Bueno, es una pregunta muy importante porque si uno mira los resultados de inflación el año pasado y compara con el incremento del salario, yo creo que en general todos aquellos colombianos que reciben un salario mínimo obviamente salen ganando en términos reales, dado que la inflación estuvo por debajo del 2% y el salario incrementó el 4.5%. Eso sin duda muestra un incremento real, lo cual obviamente debe favorecer obviamente el consumo de los colombianos que reciben el salario mínimo. Aunque ustedes dirán, pues esto es un incremento ínfimo, pero ténganse presente que, digamos, el incremento del salario corresponde obviamente al reconocimiento que se hace por unos puntos de inflación, más unos puntos que en este caso están asociados pues, al crecimiento de la economía o a la productividad. Yo creo que el hecho de que el salario ha incrementado el 4.5%, más de 2 puntos por encima de la inflación, muestra que en términos reales, obviamente, todos los colombianos que ganan el mínimo en Colombia se vieron obviamente favorecidos. ¿Por qué no es posible, ya que entramos en el tema del salario mínimo, por qué no es posible cumplir como esas expectativas que tienen los trabajadores sobre todo y la gente en general, no solo digamos los sindicatos, sino la gente trabajadora, de tener un incremento bastante superior? Por ahí alguien está proponiendo el 10% y eso le gustaría a mucha gente, pero ¿por qué no es posible? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para hacer un aumento del salario mínimo y por qué no puede ser alto? Bueno, hay varias cosas aquí. Lo primero, hay que entender que el salario mínimo es el reconocimiento en un país en donde hay una mayor oferta que demanda de trabajo. O sea, el salario mínimo es, como dice, es lo mínimo que debe pagar un empresario en Colombia a aquellos trabajadores de baja calificación. Por ejemplo, si una persona no tiene un título profesional, obviamente no gana el mínimo. O sea, el mínimo lo ganan aquellas personas que tienen un bajo nivel de calificación. Entonces, eso es, digámoslo así, el reconocimiento o lo mínimo que hay que pagar. Ustedes imaginan donde en Colombia no existiera el salario mínimo, donde la oferta, o sea, que es el número de personas que buscan empleo, es mucho mayor que la demanda. O sea, los salarios serían de miseria. Imagínense, por ejemplo, el caso de un trabajador inmigrante en los Estados Unidos que está ilegal, que trabaja, por ejemplo, en 3 trabajos y le pagan una miseria para lograr medio un salario. Claro, pero fíjese que ahí en ese caso el empresario paga lo que quiere. En cambio, en Colombia, como en muchos países, el gobierno estableció desde hace más de 20 años el valor del salario mínimo. Entonces hay un tema importante. O sea, lo segundo es que también es una discusión interesante, es que en Colombia, digamos, cuando uno mira la población ocupada,
más del 50% de la población ocupada está en condiciones de informalidad. O sea que esas personas ni siquiera reciben el salario mínimo. Estamos hablando de que en Colombia hay 21 millones de personas trabajando. Esa es la cifra que tengo entendido Sí, ahora, 21 millones. Digamos que un porcentaje muy alto, que puede superar el 50%, son de trabajadores informales. 12 millones, o 13 o 14 están entrando en la informalidad. Y fíjese que si uno mira el salario mínimo con prestaciones, o sea, el salario mínimo, que es algo así como 600.000 pesos, en la práctica son cerca de 1 millón de pesos. En cambio, aquellos trabajadores que están ocupados y que están en informalidad no reciben ni siquiera un mínimo. Entonces, fíjese que también hay un tema de que no todo el mundo en Colombia recibe el salario mínimo. Hay muchos trabajadores informales. O sea que ese tema también pasa por un asunto de redistribución. Finalmente, no son muchos los que finalmente se benefician de ese incremento del salario mínimo. Por eso la discusión hay que separarla en el sentido de que en el país no todas las personas reciben esto. Entonces, finalmente es un porcentaje relativamente pequeño de personas que reciben este salario mínimo. Inclusive, Doctor Mesa, yo le tengo una pregunta y es, pero ¿qué tan cierto es que hemos recuperado? Había un rezago en los salarios de este país que con los años se ha ido recuperando. O sea, la inflación fue tanto, entonces 2, 3, un puntico, como el caso que usted acaba de comentar, por encima. ¿Eso ha ido quitando un poquito el rezago o todavía nos falta mucho? Seguimos con un salario mínimo muy rezagado. No, yo creo que no. Yo creo que Colombia es de los países en América Latina que tiene un salario medio que es relativamente alto. O sea, Colombia no tiene un salario mínimo bajo como lo pueden tener otros países digamos en Latinoamérica, caso Bolivia, caso Haití u otros países de menor desarrollo. Y en los últimos años hay que decir que por efectos de la inflación, obviamente los incrementos salariales han estado muy por encima de lo que ha sido la tasa de inflación. Sí. Entonces eso de alguna forma, sumado con un contexto macroeconómico, especialmente de crecimiento, que ha sido relativamente favorable en el país en los últimos tiempos, muestra que evidentemente pues ha habido una suerte como de recuperación de ese salario. Obviamente entendiendo el contexto que les mencionaba hace un minuto, que digamos esto obedece obviamente también a la dinámica de la economía, pero si aceptamos el hecho y así ha sido, de que el salario ha aumentado por encima de la inflación, pues obviamente sí ha habido una suerte de recuperación real del incremento del salario mínimo en Colombia. Germán, ¿usted sabe qué es la inflación? No les voy a explicar. Yo le quiero hacer una pregunta. No las explicar. Es que es durísimo. Por eso le quería preguntar eso a usted porque enseguida volvemos al salario, que le tengo muchas preguntas bien interesantes, pero quería con Mondragón, con don Luis Fernando Mondragón, porque cuando uno habla de Estados Unidos allá casi no se habla de inflación, allá no hay estas cosas que vemos, ya lo que está pasando en Argentina, creo que van pues para una inflación impresionante, ni hablar de Venezuela, y uno oye los Estados Unidos tranquilito, pues, y es toda la vida. ¿Por qué? Toda la vida, entre comillas. Digamos, el más reciente pasado es válido. Digamos, en los 80 Estados Unidos sí tuvo una situación relativamente medio crítica y lo llevó a incrementar tasas de interés casi 13-15%, cosa que no se ve desde hace entonces. O sea, estaba hablando finalizando los 70, comenzando los 80. Otra cosa muy importante es que en los Estados Unidos vos tenés, económicamente hablando, una función muy importante que ejerce la Reserva Federal, equivalente nuestra al Banco de la República. Entonces, por mandato constitucional, la Reserva Federal lo que tiene que hacer es nivelar los dos riesgos que tiene la economía. Por un lado, que existe un incremento en el desempleo que genere un deterioro en la calidad de vida de las personas, pero en forma simultánea que la inflación no vaya a desbordarse porque acaerían los problemas asociados precisamente con el incremento en los precios de la canasta básica y la gente eventualmente no va a poder tener una calidad de vida relativamente básica. ¿Qué ha ocurrido, sin embargo? Pues estas crisis más recientes pasado, por ejemplo, en el año 2000, con el famoso mercado tecnológico del Nasdaq, el derrumbamiento de las Torres Gemelas, llevó a una desaceleración muy fuerte de la actividad en un momento dado que no generó presión inflacionaria. De hecho, el Banco de la Reserva Federal tuvo que bajar tasas de interés en aquel entonces cuando Alan Greenspan era el presidente de dicha institución, motivando paulatinamente que recuperara la economía. Pero cada vez que entonces empieza a notarse un incremento en la inflación que llegue a desbordar niveles por encima del 2,5, 3,5, inmediatamente la Reserva Federal comienza a ponerle frenos a ello. Entonces ha sido una política, o han ocurrido eventos, algunos exógenos, otros más manejados directamente por el Banco Central, que ha permitido mantener siempre la inflación a raya relativamente controlada. Entonces, ahora tenemos el más reciente pasado, que fue en el 2008-2009, con la crisis financiera, se vino obviamente abajo la economía estadounidense, con brotes de recesión en un momento dado, obligó otra vez que la Reserva Federal mantuviera tasas de interés muy bajas, las bajó de manera estrepitosa por el lado del 0.25, como no estaba a la fecha. Pero cosas en Estados Unidos, pues como la que se ve en Venezuela. ¿Cuánto es la inflación en Venezuela? Superó el 50%. 50, o sea, como quien dice, cerca del 60%.
30%. Sí, o sea, lo que una cosa hoy cuesta 10 pesos, en 20 días no sé, uno va a costar 50 o 100. Eso es una locura. Pero Nacho, entonces, perdóname que antes de que seguramente Ramón va a colaborar, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia entre Argentina y Venezuela y Estados Unidos radica precisamente en un gran porcentaje en que mientras el Ejecutivo en Venezuela controla al Banco Central e igualmente ocurre en Argentina prácticamente, que es la que ella decide quién debe o no manejar el Banco de la República allá en... Muy bien. Existe movimiento de índole populista, o sea, desde el punto de vista del Ejecutivo, llámese en su momento Chávez, hoy en día Maduro y en su caso ahora la Cristina Kirchner, quienes en su precisamente ansia de darle gusto a todo el pueblo, infortunadamente llevan a cabo medidas muy populistas desde el punto de vista económico. ¿Y ellos manejan esos bancos? El Banco Central, que es el Banco de la República. En Colombia, en Estados Unidos son independientes. La Constitución en Colombia desde 1991 afortunadamente le dio al Banco Central, al Banco de la República, autonomía, el que fuese independiente del gobierno de turno. Eso es excelente porque le da una transparencia en cuanto a esa autonomía en particular para tomar decisiones asociadas con razón los peleados hay veces que no, que es que ellos dicen que suena el dólar, nosotros no, que lo evaluemos, que sí, ¿sí o no? Yo creo que uno podría resumir lo que dice Luis en lo siguiente, o sea, en Colombia la política no ha contaminado la economía. Muy bien. Mientras que en Argentina y Venezuela la política ha contaminado mucho la economía y por eso es que estamos viendo esos desequilibrios económicos. Por eso Colombia es tan famoso a nivel económico. Sí, señor. Sí, pero eso lo dicen a uno en el colegio y en la universidad. Colombia es un país con una tradición de pagos buenísima. O sea, Colombia económicamente es un país admirable en lo económico. Sí, sí, ¿Qué tan total. cierto es eso? Ustedes son los que saben. Es confiable. Es totalmente, o sea, y eso es una cosa no de este gobierno ni del pasado, sino, como le decía Luis, desde 1991 el Banco Central colombiano es independiente y ha estado totalmente, tiene un manejo autónomo de lo que puedo es la hacer la política pregunta más económica. dolorosa. La puedo hacer por Germán. Y entonces, ¿por qué tanta desigualdad? Si hacemos también la tarea, ¿por qué manejamos también las cosas? ¿Será por lo que decía algún personaje muy famoso Porque yo no sé si es al revés, pero lo voy a tratar de decir? La economía va bien, pero el país va mal, o al contrario. O sea, las dos cosas como que no. entienden, ¿no? Si están haciendo bien la tarea, pues supuestamente eso, no deberíamos tener esa honrosa categoría de ser uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Lo que pasa es que hay que entender un poco cuál es el alcance del papel del Banco Central. O sea, el Banco Central es responsable del manejo de la política económica, o sea, lo que llaman está responsabilizado del manejo de la inflación, del crecimiento y de los equilibrios externos, es decir, la famosa estabilidad. Eso es un requisito muy importante para que una sociedad pueda desarrollarse y pueda avanzar. Pero hay otras cosas que de pronto se salen un poco de ese manejo económico y que de alguna forma marcarían como eso que ustedes mencionan hace un minuto, el tema por qué somos tan desiguales. Bueno, porque de todas maneras hay un problema estructural asociado a la distribución del ingreso, a la tenencia de la tierra, a la concentración del capital, y que obviamente son temas que no se han superado. Pero en el asunto de manejo de la estabilidad macroeconómica, y miren el ejemplo que poníamos ahora, el ejemplo lo estamos viendo, Argentina, Colombia y Venezuela. O sea, la inflación en Venezuela es el 60%, la devaluación es abismal. Ustedes nos hemos dado cuenta de lo que está pasando con el dólar. Un dólar en la calle en Venezuela vale 70 bolívares, cuando el gobierno lo está vendiendo a 11 bolívares, un dólar y a 6.30. O sea, una devaluación monumental. En Argentina el problema es todavía mucho más grave. No hay dólares, hay escasez, hay carestía, hay desabastecimiento. Y ellos no acaban de salir de una crisis parecida hace como 10 o 15 años en Argentina. Por eso, volvieron o sea, a nosotros. la repetimos. Porque ellos tienen, Cuando el digamos, lo que corralito. llaman, sí, el famoso corralito. Eso es lo que Eso fue llaman, lo mismo que sí. está pasando en la actualidad. Lo que pasa es que eso es como llamamos nosotros los macroeconomistas. Argentina tiene un pecado original que no lo ha podido resolver. Tener argentinos pidiendo ¿Cuál es su Probablemente- pecado capital? No, su gran pecado es que no han podido corregir esos desequilibrios económicos de hace 20 años. Entonces, esos desaciertos en la política económica del pasado los están repitiendo, siguen repitiendo. Detrás de eso, como decía hace un momento, hay un manejo político que interviene muchísimo en la economía y que hace que no funcione adecuadamente los mercados. Colombia aprendió la lección. Colombia es la ¿Cuál de crisis. ellas? ¿Cuándo fue la crisis? En los 90s. 98, 99. ¿Te Aprendimos refieres al toda sector y esa financiero lección de se la aprendió construcción? en la crisis financiera y Sí, Colombia la y ahí aprendió. sí, y ahí sí, Nacho, puedo de pronto darle fe a tus palabras de que Colombia en eso ha sido ejemplo. En otras palabras, la crisis nuestra del sector financiero, que estuvo en gran medida asociada al tema de la construcción, afortunadamente ayudó a que hubiesen unos cambios muy importantes desde el punto de vista de control regulatorio de nuestro sector financiero, que hace que hoy nuestro sector financiero sea un ejemplo
cuando ha habido crisis ya post año 2000 en adelante, porque nosotros logramos en cierta forma coger el toro por los cuernos, y toda esta serie de medidas que se han tomado para efectos de mitigar o al menos anticipar lo que podrían ser situaciones como las que ocurrieron en Estados Unidos en términos hipotecarios, etcétera, etcétera. Colombia ha logrado estabilizar su sector financiero y lo tiene muy sólido, y mucha de esa normatividad ha sido replicada a lo largo de Latinoamérica como un país modelo para efectos de que no ocurran crisis de ese estilo. Y no es con el ánimo de ofender a los argentinos, sino que me impacta mucho eso porque tuve una crisis impresionante. La última crisis de ellos, o sea, esa devaluación fue la locura, o sea, esa economía cayó durísimo. ¿Cómo no aprender de una cuestión de esas y volver a caer en lo mismo en tan corto tiempo, diría uno? Pero Ramón ahí tiene la razón, o sea, cuando habla del tema político, Kirchner ha sido muy populista, y en esa orden de ideas desaprovechó lo que era un auge de los commodities. Recuerden la que bonanza Argentina de su soya la perdió. Es correcto. Totalmente. Entonces, en el proceso lo que hizo fue básicamente gastar, y Argentina infortunadamente tampoco tiene un control inflacionario como lo tienen el resto de economías del lado pacífico, o sea, Chile, un caso peruano, un caso colombiano. Señores, explíquenme una cosa. ¿En cuánto estamos enculebrados los colombianos? ¿Cuánto del Producto Interno Bruto estamos debiendo nosotros en deuda externa? En este momento, Ajá. alrededor de 90.000 millones de dólares. ¿Y eso equivale al qué? Menos del 25%. Menos del 25%. Sí, está por debajo del 30%. del PIB. Explíqueme una cosa, ¿cómo es que Estados Unidos debe el 100%? Ok. Explíqueme en eso, señores. Yo no he o sea, los gringos deben esa plata y mucha más. Y los japoneses el 200, por encima del 200. Ah, bueno, eso sí no sabía, ahí sí me dejó usted callado. Explíqueme, cualquiera de los dos que me No, explique. Ramón, si tú quieres o como te... No, yo creo que... Pues, ¿Cómo funciona la economía habiendo tanta plata? Lo que pasa es que en esto quizás el problema no sea el tamaño de la deuda, sino el servicio que los países hacen a la deuda. Yo creo que es como cuando una familia, yo creo que el problema no es cuánto debo, sino cuánto de mi ingreso estoy dedicando a pagar los intereses de esa deuda. Ajá. Si uno debe 100 pesos y se gana unos 100 pesos y todos los 100 pesos los está consumiendo para servir la deuda, yo creo que el tema es bastante delicado. Entonces estas economías como Estados Unidos o como Japón, si bien ellos tienen un tamaño de deuda muy grande, su servicio no es tan complicado o no es tan oneroso dentro de su Producto Interno Bruto. Digamos el pago de los intereses. Y al mismo tiempo pues tienen la ventaja en el caso de Estados Unidos, que es la cuarta economía del mundo, es la quinta parte del Producto Mundial. O sea que eso le posibilita poder cumplir cabalmente sus compromisos de deuda sin ningún tipo de problema. De ahí que en los últimos años haya preocupado mucho el hecho de que con esta crisis financiera de Estados Unidos el mundo comenzó a darse cuenta que esta es una economía que también puede tener los mismos problemas que cualquier otra economía en desarrollo, como los tuvimos nosotros en su momento. Que no están blindados. Claro, entonces eso ha generado una controversia macroeconómica muy fuerte en el último tiempo, en el sentido en que Estados Unidos también podría ser una economía que podría servir de riesgos de incumplimiento de deuda. Entonces, en este caso, el tema pasa por ahí. Una explicación. Yo creo que Luis, desde el punto de vista financiero, puede aportar. Pero estamos llegando ya a comerciales. Déjeme, yo hago esta pausita porque sí me impresiona mucho eso. O sea, Estados Unidos está endeudado en el 100%, ni hablar de cuántos millones equivale, eso es una locura. Vamos a ahondar ahorita. Pero febrero es el mes del mecánico y en este mes trae grandes oportunidades para todos ustedes, oportunidades de ofertas en unas cosas espectaculares que solamente las encuentra en Bay Center. Herramientas y repuestos, todos se deben comprar en Bay Center y por cada 80.000 pesos en compras, en cualquiera de todos sus productos, usted va a participar o va a tener la oportunidad de ganarse una AKT Evo 150. Ven a Bay Center en la Avenida del Poblado con la calle 30.